Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. El movimiento Incel ha generado una gran polémica en nuestra sociedad debido a los efectos, las consecuencias. Por ello, hoy en Decisiones Vitales decidimos abordar el tema y tenemos dos especialistas que nos acompañarán para entender un poco el fenómeno y este proceso. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Cada 15 días un tema nuevo sobre salud emocional y prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Aquí encontrarás ideas claras, herramientas útiles y conversaciones con especialistas para entender mejor lo que vivimos y tomar mejores decisiones vitales. Síguenos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Suscríbete, comparte y activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Si estás en la Ciudad de México y necesitas apoyo, llama al 55 46 31 33 07 y encontrarás más recursos en suicidología.com.mx. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Mariale Buenfil, maestra en psicoterapia, y me da mucho gusto acompañarte en este espacio de salud emocional. Hoy hablaremos del riesgo suicida dentro del movimiento Incel, un fenómeno poco visibilizado que refleja aislamiento, frustración y un fuerte desgaste emocional. Revisaremos sus implicaciones, señales de alerta y por qué es clave intervenir a tiempo con acompañamiento profesional. Gracias por estar aquí. En Decisiones Vitales apostamos por el diálogo abierto, la escucha activa y el cuidado responsable. Pongamos en contexto. El movimiento Incel es abreviatura de Involuntary Celibate. Es una subcultura en Internet formada principalmente por hombres que se identifican como incapaces de establecer relaciones afectivas o sexuales. En estos espacios se comparten experiencias de rechazo y soledad. Sin embargo, en algunos casos, estas comunidades han evolucionado hacia discursos de frustraciones intensas, resentimiento y aislamiento social, lo que les vuelve relevantes para el análisis de la salud emocional y la dinámica de grupos en línea. Mitzi Hernández Sánchez, psicoanalista y acompañante clínico, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, formada en contextos clínicos especializados como el Hospital Infantil Niño de Jesús y el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias en España. Ha sido docente y coordinadora en programas de acompañamiento terapéutico y clínica de la psicosis. Además de liderar proyectos institucionales de salud mental, cuenta con más de 15 años de experiencia en práctica clínica. También nos acompaña Alberto Gálvez, psicólogo psicoanalista de orientación lacaniana, licenciado en psicología por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, con formación en psicoanálisis en NUCEP. Se desempeña como acompañante terapéutico en problemáticas de lazo social, como psicosis, adicciones, depresión y conducta suicida. Ha participado en diversos seminarios y formaciones en psicoanálisis y cuenta con una experiencia clínica en casas de medio camino con pacientes diagnosticados con psicosis. Desde el 2019 ejerce en práctica privada con adolescentes y adultos y actualmente acompaña a personas con padecimientos autoinmunes. Bienvenidos a ambos, gracias por estar en Decisiones Vitales. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en tema. Cuando pensamos este programa, quería yo saber exactamente si se trataba de un movimiento incel, se trataba de una tribu urbana, de una secta,
de una agrupación, de una logia, de un clan? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo describen ustedes? Bueno, pues cuando estuvimos platicando, cuando nos hicieron la invitación, Alberto y yo estuvimos justo, ¿no? Platicando desde qué lugar, desde qué visión poder verlo. Y se nos ocurren dos maneras de verlo. Uno que es el lado psicológico y otro que es el lado social. Entonces, nos ayudó mucho a apoyarnos de las teorías de Rita Segato, que es feminista y es antropóloga, y esto para explicarlo desde el fenómeno social, en donde ella lo ubica desde una cuestión de un mandato de masculinidad, ¿no? En donde tiene que ver, pareciera así algo sectario, ¿no? Pero tiene que ver más bien con un pacto patriarcal, ¿no? Por así decirlo. Y está la otra parte desde la cual abordamos, que es desde el psicoanálisis, que también tiene que ver con justo este peso de este mandato de masculinidad, en donde además cada vez para los hombres es más difícil acceder. Y surgen diferentes síntomas sociales, como lo está haciendo ahora también el movimiento Incel, en donde son segmentos de la población que quedan, digamos, como cada vez más marginados, y eso empuja hacia la violencia. Entonces, desde ahí viene todo el desarrollo psicológico. Hay todo un... O sea, perdón. O sea, digamos que todo esto parte desde lo que se debería de ser un hombre, por decirlo así. Exactamente. Lo que debería de ser y las funciones que debe de cumplir. Ahí, para poner un poco en contexto de cómo es que se reúnen, si es un grupo determinado, una secta, como preguntabas. Hay algo que ahora, con esta era digital, ¿no? Digamos, hay algo que se le denomina un ecosistema digital que está denominado como la manósfera. Es importante recalcar que es un ecosistema digital porque no son grupos de personas, en este caso de hombres, que la principal denominación sea que se juntan físicamente. Todo este movimiento empieza en las redes sociales y es interesante ver que en un principio, por ahí del 93 en Canadá, quien empieza con este tipo de páginas es una mujer. Es una mujer que hace un espacio, crea una página para que en ese espacio pueda toda la gente que ha tenido alguna dificultad, algún rechazo, digamos que no tiene éxito social, como se denomina en los estándares, tuviera un espacio ahí íntimo, de cercanía, de compartir, digamos, un espacio para que los marginados ahí pudieran tener un encuentro. Con el paso del tiempo, esta mujer cede los derechos de la página y es interesante ver cómo todo esto va mutando, cómo todo esto se va transformando de ser un espacio de hombres y mujeres y de ser un espacio de encuentro, empieza a haber un señalamiento y se empieza a dejar fuera a la mujer. Entonces, en el momento en que esto ya empieza a dar un giro, podemos ubicarlo más o menos en el 2000, en donde ya se deja fuera totalmente a la mujer, empieza a ser un espacio dominado nada más por los hombres, y ahí empieza a ver que cuando se crea esta página ya estaba el término incel, pero era, digamos, como por una especie de rechazo, etcétera. Pero cuando ya se queda fuera la mujer, ya empieza la premisa de que la mujer no puede ser incel, porque si la mujer quiere, ella sí puede acceder a las relaciones sexuales. Entonces, cuando viene este movimiento radical, es que se empieza a dar esto denominado como la manósfera, que además tiene, en un principio era, digamos, como un estatus social, ¿no? O una denominación.
Sucede después cuando se radicaliza que ya pasa a ser una ideología regida por una especie de determinismo biológico. Entonces viene a darse algo que dentro de esta manósfera, digamos, la ideología o el componente es que dicen que es la ideología de píldora roja, basado en esta cosa de Matrix, de la píldora roja que te despierta y la píldora azul que te mantiene en el sueño. Los que todavía no se dan cuenta de cómo la mujer tiene según esta ideología, tiene un rol principal y muchos privilegios, son todos hombres y mujeres los que están regidos por la píldora azul. Pero entonces, o sea, esto parte de un concepto que se llama la píldora roja, pero ¿qué es eso exactamente? A eso voy. Entonces, la píldora roja son aquellos hombres que ya se dieron cuenta, según esta ideología, repito, que la mujer tiene privilegios sociales, digamos, la estructura, según ellos, la estructura social está dada, enfocada para que la mujer la tenga fácil en general. No nada más en una cuestión sexual, sino en una situación económica, en cuanto a poder elegir. Entonces el hombre queda como subordinado, según esta visión, al privilegio que tiene la mujer. Entonces, dentro de esta cuestión de la píldora roja, que en general son como las principales características, hay varios grupos. Hay un grupo, por ejemplo, que es aquel que se dedica a ver todos los derechos de los hombres, la patria potestad, los derechos laborales, etc. Hay otro grupo, por ejemplo, que se dedica, todos tienen una denominación, un nombre particular. Hay otro grupo, por ejemplo, que se encarga nada más a ver la posibilidad de consumir, así tal cual, de consumir cuerpos de mujeres en un sentido sexual, donde hay toda una, y esto es bien importante, lo vamos a mencionar 2 o 3 veces, hay toda una especie de pedagogía, ¿no? De pedagogía para manipular, para poder armar estrategias psicológicas y al fin de cuentas tener sexo con mujeres. Hay otra, por ejemplo, cuando ya se radicaliza, es esta ideología de píldora roja, se radicaliza con el incel porque se vuelve estructura ideológica denominada ya bajo la píldora negra, que es rechazo hacia la mujer, odio hacia la mujer, violencia contra la mujer. Es decir, son espacios digitales donde predomina, o el principal componente con el que se puede identificar es la misoginia. Entonces el incel cae dentro de esta radicalización en donde ya no es nada más una cuestión social de privilegios, sino que ya hay un determinismo biológico. Es decir, dado a que no se cumplen con determinados estándares, por ejemplo, hay una fijación con los rasgos principalmente de la cara, con la mandíbula, que debe de cumplir ciertos estándares, pues muy del hombre blanco, digamos. Entonces, o sea, ¿estos estándares son puestos por este movimiento o son puestos por ciertos conceptos que ellos agarran o cómo? Estos estándares están puestos por la sociedad, por la cultura en general, ¿no? Hay un estereotipo de belleza, hay un estereotipo de masculinidad, ¿no? De este hombre grande, fuerte, blanco, ¿no? Entonces, los hombres que no cumplen con este estereotipo, ¿no? Que no son altos, ¿no? Que además en México, bueno, sabemos que si medimos al hombre mexicano con otro tipo de cultura, ¿no? Me voy a ir hacia algo muy, ¿no? Por ejemplo, con los alemanes, pues hay mucha, ¿no? Distinción entre tamaños, que eso también, acá también es lo que entra la cuestión colonial, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta la cuestión racial, que en México el estereotipo de hombre tampoco es el estereotipo que en el mundo, por así decirlo, es el que predomina. Entonces, bueno, pues son estos hombres o que son de baja estatura o que no son tan musculosos o que no se ven tan masculinos como el estereotipo, ¿no? General que tenemos del estándar. Ambos mencionan la palabra marginados. La pregunta es, ¿el incel se siente marginado o realmente hay una marginación
por parte de las mujeres, social, y un poco lo que comentas, Mitzi, de la cuestión física, ¿no? Que no es el prototipo de lo masculino. ¿Va por allí? Es muy buena pregunta. A mí me parece que es de los dos lados. Hay una vivencia, ¿no? Hay una parte, digamos, como interna, una vivencia de inadecuación. Uh-huh. Pero también está la otra parte real, social, en que también por eso ha habido muchísimo incremento de violencia, porque digamos que ya hablando también de temas económicos, ¿no? Capitalistas, cada vez son menores los hombres, ¿no? Que tienen el poder adquisitivo, ¿no? Y la población cada vez, ¿no? es más pobre, y si vemos que al hombre parte de lo que por lo cual se le mide es por su poder adquisitivo o por qué tanta capacidad tiene para sostener un hogar, para sostener, muchas veces está todavía el estándar de sostener a la pareja. Sí hay una cuestión social donde cada vez es más difícil para los hombres acceder a un estatus, ¿no? Económico y social. Entonces, y por la parte, digamos, intrínseca, también estamos en una época en donde la imagen, ¿no? La imagen prevalece muchísimo. Y estamos en una época digital en donde todo el tiempo estamos viendo cuerpos, imágenes, ¿no? Más allá del contacto. Entonces, pues bueno, en psicoanálisis está este concepto, el concepto de la falta en ser, que digamos que es necesaria para poder tener el motor de la vida, ¿no? Y en la imagen corporal siempre hay algo que falta, pero que es necesario. ¿Por qué? Porque si algo falta, entonces podemos perfeccionarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo me hago cierto corte de cabello, puedo mejorar mi imagen, ¿no? Siempre hay algo que dices, no me gusta mucho mi peso, voy a cuidarlo más, o voy a ir a la estética a arreglarme. O sea, es un cuerpo que no está completo, que no es perfecto, pero que es posible mejorar. En este determinismo biológico, en este movimiento incel, los hombres dicen, no hay manera de mejorar, ¿no? Es como si fuera un cuerpo en déficit, en menos, ¿no? No va a haber posibilidad de que yo pueda acceder a esos estándares. Entonces, lo único que queda justo es la violencia y el odio hacia lo social y sobre todo a la mujer. Pero pensando en esta parte masculina, Alberto, pues son jóvenes, ¿no? Es decir, no está su cuerpo, su mente, su desarrollo completo. Entonces, esto que nos comparte Mitzi es algo que ellos deben de conocer, identificar, aceptar, porque están en proceso, ¿no? Sí, lo que pasa es que se juegan aquí varias cosas. Una es este determinismo biológico, porque, como comenta Mitzi, si lo ponemos desde ese lado, pues ni modo, no puedo, no tengo los atributos, no puedo acceder, se acabó. Ahí hay un movimiento que desde el psicoanálisis podemos denominar que, digamos, a cambio de aceptar la falta, porque todos estamos incompletos de alguna manera, pues gracias a aceptar la falta es que puedo yo acceder a otra cosa que se llama el deseo. Desde el psicoanálisis es un deseo particular. Puedo acceder al deseo y también puedo acceder al mundo simbólico. Esa especie, esa moneda de cambio de aceptar la falta, a cambio de eso obtengo el símbolo. Entonces, hay toda una dificultad y hay todo un problema que no nada más, porque también hay algo que es importante aquí acentuar. Sí es el fenómeno incel, pero no es un hecho aislado. Está dentro de una sociedad determinada, dentro de una sociedad que empuja hacia ciertos valores, también que empuja hacia ciertos antivalores. Esta sociedad, cultura determinada, pues es una sociedad también patriarcal. Uh-huh. Lo hemos visto, no es un discurso único del feminismo. El hombre tiene ciertos mandatos, por ejemplo. Y tú comentas, son jóvenes, están en la adolescencia algunos y ya otros, digamos, como en las primaveras de la vida adulta. Sí, pero en todo ese desarrollo también se da algo
que podríamos denominar que no es propio de esta sociedad, sino que en las sociedades primitivas o primeras, digamos, se daba, que es la titulación del hombre, ¿no? El hombre debe de tener todo y digo así debe, porque este mandato, debe de tener todo una especie de checkpoints, por decirlo así, para poderse denominar hombre. Entonces, si ahora, en esta época digital, en donde todo es perfecto, desde la pantalla, donde todo está completo, lo primero que se hace es obturar, taponear, negar la falta. Entonces, esta gente que ve las vidas completas y perfectas que todo el mundo tiene en las redes sociales, pues en primer lugar dice, ¿y yo cómo he accedido? Esto que comenta Mitzi acerca de la imposibilidad del hombre, y aquí lo acentúo, que ya está sometido por el sistema capitalista, neoliberal y la cultura, y además se le priva por los estándares sociales de poder acceder a la titulación. ¿Qué es la titulación? Esto es un concepto que se escucha fuerte, pero pues es poder poseer a una mujer. De acuerdo a este mandato y en este contexto y a esta visión. Entonces, si no pueden acceder a esa titulación, no porque estén faltos de habilidad, sino porque hay un componente biológico que hagan lo que hagan, no van a cambiar, no va a poder cambiar, que ya los determina, pues entonces se retrotraen, pero no de una manera tranquila, sino alimentados por todo el discurso de odio, todo el discurso de misoginia, que ya en estos grupos, que es lo que llama la atención, ¿no? Hay un problema porque a lo mejor alguien dice, bueno, yo quiero hablar con otros hombres y ver cómo puedo hacerle para acceder a la mujer, digamos. Entonces entra a estos grupos y de repente ahí en estos grupos se encuentra todo lo que se denomina la pedagogía de la crueldad, la pedagogía de cómo violentar a una mujer, ¿no? Porque en estos grupos no es nada más que hayan comentarios de yo me siento rechazado o me está pasando tal problema, no, se alimenta y se fomenta el odio hacia la mujer. Y es todo, repito, es toda una manera, sí, dime. ¿Ibas a comentar algo? Es que es bien cierto lo que dices en el sentido de la psicología masculina. Los hombres necesitamos reafirmar nuestra masculinidad. La mujer nace, desarrolla y muere mujer, pero los hombres, desde muchos contextos, hay necesidad de, a ver, prueba que eres hombre, a ver qué tan hombre eres. Entonces parece que esta violencia a las mujeres reafirma esa masculinidad. Mi siguiente pregunta para ustedes sería, ¿cuál es el perfil de este incel? ¿Hay carencias? ¿Hay una historia familiar? Ya nos hablaron de la influencia social, pero como perfil de personalidad, ¿qué descubrimos? Es complejo, ¿no? Justo estábamos hace un ratito que dialogábamos Alberto y yo pensando en la estructura psíquica, ¿no? Pero como todavía es un movimiento que está, digamos, como creciendo. Dinámico. Aún no hay un perfil, por así decirlo, ¿no? Psicológico. Yo diría que podría ser cualquier chico, ¿no? O sea, cualquier chico que tenga ciertas problemáticas familiares, ¿no? En donde haya por parte de los padres o abandono, o abuso, o bullying, ¿no? Por ejemplo, o sea, tiene que haber un componente familiar y social donde ya esté la vivencia de rechazo, que se suma también a la parte social o a la parte del ideal a alcanzar, que es el componente. Pero a mí me parece que lo delicado es que no estamos hablando de perfiles, ¿no? Psicológicos, sino que es más bien una cuestión en donde alguien que esté constantemente, ¿no? en bombardeado, digamos, con esta información, más todo el sufrimiento que pueda tener de rechazo familiar y social, son, digamos, como que hacen la combinación para que esto pueda ser potencialmente peligroso, ¿no? Sí, y también si hablamos de adolescentes, pues al final están vulnerables, ¿no? Exactamente. Es una etapa de crisis, de que están vulnerables, quieren atención, y entonces también este exceso de
redes sociales, que quién sabe qué hacen, a dónde se meten, ¿no? Pues sí trae bastantes consecuencias. Ujú. Y yo agregaría, también tiene que ver un poco la autoestima, el autoconocimiento, inclusive desde el psicoanálisis, lo que decimos, la estructura yoica, qué tan fortalecidos están como para enfrentar las dificultades, las adversidades, ¿no? Ujú. Sí, esto que mencionas de la estructura yoica es muy importante porque sí son estructuras yoicas, que además es que es, digamos, también la característica de la adolescencia, ¿no? El cuerpo está cambiando, ¿no? La imagen está en un momento muy vulnerable, entonces son estructuras yoicas que no están muy bien constituidas, ¿no? En donde son frágiles, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la construcción de la identidad. Claro, porque aparte, pues partimos de que en la adolescencia se está construyendo la identidad. Exacto. Uh-huh. Sí, y además son, ¿cómo decirlo? El que impere la imagen es como si se construyeran imágenes en cuerpos vacíos, porque la identidad conlleva toda una cuestión subjetiva. Yo me quiero parecer a tal, no nada más físicamente, sino porque posee ciertas cualidades, ¿no? De comportamiento, de ser, ¿no? Emocionales, pero como todo esto, como mencionó Alberto, surge desde todas las redes sociales, ahí no hay tanta forma de subjetivizar, porque subjetivizamos a través del vínculo, a través del contacto, ¿no? Pero cuando todo el tiempo lo que está imperando es la imagen, son identidades que se crean a través de fantasías, ¿no? O a través solamente como de imperativos en cuanto a parecido o en cuanto a diferenciación. Entonces es como si fueran cuerpos, ¿no? Cascarón, ¿no? Cuerpos vacíos de subjetividad, ¿no? Y eso es lo que hace que estas identidades yoicas sean más frágiles. También, Estamos llegando a este punto de la parte interna. Mi pregunta es, ¿un incel tiene más vida interna que externa? ¿Se mueve o actúa de acuerdo a su visión, su percepción interna más que a la realidad? Yo diría que más hacia un mundo virtual, más que a la realidad. y también partiendo de que todo es virtual y no hay vínculo, digamos, la identificación ya no es por medio de un afecto, por ejemplo, sino por cómo se ve, por cómo la narrativa que se hace, que se teje alrededor de ciertas figuras. Porque algo que es, al menos, no voy a decir que en todos, pero sí en la gran mayoría de los casos de un acto violento de un incel aquí en México, tienen una identificación, una inspiración de matanzas de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces también tiene que ver con una identificación, con apropiarse de, más bien un discurso se apropia de ese cuerpo, ¿no? Un discurso se apropia de ese cuerpo porque es vulnerable, porque también estamos en una época en donde desde el psicoanálisis y no... que no se tome con que tiene que ver con la figura del hombre, está la caída de lo que se llama el nombre del padre, ¿no? Las figuras de autoridad clásicas, cuestionables, claro, cuestionables, pero las figuras de autoridad clásicas han caído. El maestro de escuela, por ejemplo, ya no puede llamarla, ya no pueden reprobar a un chico, porque eso tiene ya otras implicaciones que antes no las tenía. Ya no puede... las instituciones ya no operan como tal. Entonces, todo esto que hacía, digamos, como una especie de dique psíquico, un límite, pues ahora eso se ha perdido. ¿Y dónde vas y encuentras ese dique? A lo mejor tú te metes a estos tipos de espacios que, por ejemplo, en Estados Unidos son páginas. Aquí en México se da más como grupos de Telegram, grupos de Facebook, y a lo mejor te metes extraviado con una buena intención y te encuentras con algo que en lugar de ayudarte y darte un dique,
pues te desencadena otras cosas, por ejemplo. Porque no podemos decir un incel cumple con este y este requisito, porque entonces sería como esquematizar. Me parece que tiene que ver más con una especie de caída de estas instituciones, de estos diques psíquicos que antes pues le ponían un límite a la sociedad. Entonces se apropia un discurso de un cuerpo que está por la misma etapa del desarrollo, digamos, pues está frágil, es vulnerable, es fácilmente que se pueda alienar a un discurso. Entonces eso lo toma y muchas veces si ya trae algún componente de casa, si ya trae algún componente de haber vivido bullying o ciertos tipos de rechazo, pues eso termina por ser un pasaje al acto, digamos. Si a ustedes les llega un paciente que se autodenomina incel, ¿cómo lo abordan? ¿Qué serían los elementos terapéuticos que se deberían trabajar con él? No sé si estoy siendo claro, hay que mostrarle que esta condición de incel lo pone en riesgo, o aceptar este movimiento o esta condición y hacerlo más adaptativo. ¿Por dónde iría su línea de trabajo? Bueno, a ver, ¿qué respondes tú? Yo voy a responder. Adelante, adelante. Bueno, lo primero sí, lo que ubicamos es el riesgo. O sea, siempre cuando llega un paciente, y más si trae esta cuestión, yo soy incel, bueno, sí es una alarma roja, ¿no? Igual que lo son los pacientes que traen ideación suicida, igual que lo son pacientes con problemas de adicción, con trastornos de alimentación, ¿no? Con estructuras más psicóticas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es intervenir invitando, en el caso de adolescentes menores de edad, ¿no? con la familia, porque se requiere un apoyo, porque si llegó a esto, no es algo que ya se pueda abordar en donde vamos a trabajar nada más con él, sino que hay que involucrar también a la familia para fortalecer las redes y evitar riesgos tanto de que se haga daño como que le haga daño a alguien más. Y a la par, también creo que es importante poder abrir, ¿no? O como poder indagar junto con él la cuestión de por qué ese grupo de identificación, ¿no? O sea, ¿qué con la identidad justo? ¿No? O qué con la inadecuación, o qué con el no estar, digamos, ligado a un grupo social que hace lazo, porque este tipo de grupos segregan, ¿no? Y alejan de lo social. De hecho, este tipo de movimientos pues son formas radicales de rompimiento del lazo social y de la realidad. Entonces, yo iría más por intentar buscar lo subjetivo, ¿no? Que pueda encontrar una manera, ¿no? Otra de pertenecer y de nombrarse. Eso dicho así, ¿no? Pero bueno, porque también al final traen una baja autoestima, ¿no? Por decirlo así, o sea, traen una gran inseguridad y quieren adaptarse o quieren ser populares o quieren ser reconocidos. Sí. Porque efectivamente hay una necesidad en esta etapa de la adolescencia de pertenencia, ¿no? Yo me preguntaba, y no sé si ustedes también, y María les ha preguntado, este movimiento incel será temporal, va a generar en otras condiciones, va a mutar inclusive, o desaparecerá, ¿no? Estoy pensando en cuando se dio de moda con los emos, ¿no? Hoy en día pues no hay tanto emo, si hay, no sé, ven, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro con el movimiento incel? Mira, hay algo que es la base del movimiento incel, que es la misoginia. Digamos que si lo vemos desde cierto punto de vista, solo es una forma de expresión tecnológica de la misoginia. Entonces, el problema sí es la vivencia de estos sujetos incel, pero, digamos,
no va a desaparecer como tal si sigue habiendo misoginia, y eso es un tema muy largo y muy amplio, ¿no? La cuestión es cómo poder abordar a estos adolescentes que puedan mirar que este discurso les genera más dolor. Ajá, porque los incels, obviamente, hay dolor, digamos, son víctimas de un sistema y ellos se identifican ahora como victimarios. Entonces, también es que puedan tener un lugar realmente donde puedan expresar su dolor. Una de las primeras intervenciones en el consultorio es, pones un límite, porque no se puede trabajar de cualquier manera. Entonces, de entrada, tener un espacio ya con ciertos acuerdos, porque no es así como una regla. Es un acuerdo donde el adolescente puede estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, bueno, ahí no se puede trabajar. Entonces, ya tener un acuerdo mutuo permite otro tipo de apalabramiento, ¿no? Entonces, es probable que mute. Si mutó, digamos, ya tiene 30 años que esto apareció con la página que fue creada por esta chica, ya mutó en 30 años. La cuestión es qué tan radical se puede volver, porque también no es ahora como el incel, los intratables, vamos, también se vuelven un foco y se repite, ¿no? Ahora son marginados por ser los que, además de que cumplen con ciertas características, son violentos, etcétera. Entonces, la cuestión es cómo poder hacer espacios, cómo poder hablar de esto para que no se siga radicalizando. Porque a medida que la sociedad en general siga deteriorándose como lo está haciendo ahora, esto mutará a una nueva forma, seguramente. Implementando ahora, primero fueron estos espacios de ecosistemas digitales, como se les llama, pero ahora viene todo el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué encuentras? ¿Qué respuestas das? Porque ya no preguntan ahora en grupos, ya le preguntan a la inteligencia artificial. Entonces, todo esto va a ir mutando y es peligroso porque ya de interactuar, de ciberinteractuar entre personas, pues ahora ya va a ser la interacción con una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo eso es en lo que hay que estar atentos porque esto, conforme haya más tecnología y menos vínculo, obviamente va a mutar. Esa es la cuestión. No podemos decir va a mutar de cierta forma porque está el componente de base que es la misoginia y los componentes que, pues, quién sabe hacia dónde vaya a virar la tecnología ahora, ¿no? Sí, y que aparte al final, o sea, la agresión ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, también tenemos el caso que acaba de pasar de Teotihuacán, ¿no? Que menciona que era un caso xenofóbico, ¿no? Igual es un tema de agresión, de odio hacia... Ahora, por ejemplo, Sí, el odio en cualquier modalidad, ¿no, Mariale? Porque ahí sí está preocupante. Pero lo que nos dice Alberto me parece que es algo que puede enganchar mucho el movimiento incel para perdurar, y es la misoginia. Eh, Esta misoginia es milenaria, ¿no? No es de hoy. Y si Sí, va insertada en el movimiento incel, pues como que la alimenta, ¿no, Alberto? hay algo que a mí me impactó ahora, digamos, es material para esta charla. Salió a la luz que espero que había, una página que fue visitada por 63 millones de hombres, que era una página así, tal cual, por eso hablo de las pedagogías, porque hay toda una manera de instruir al hombre hacia esta violencia, pero era una página dedicada a enseñar y a dar ciertas reglas, ciertas formas para realizar abusos sexuales hacia la mujer. O sea, esta página estaba ahí, por eso te digo que quién sabe en qué vaya a mutar por la cuestión también de la tecnología, estaba accesible a todo el mundo. O sea, era una página de internet así, de dominio público. La acaban de detectar, no tengo noticia de si ya la tumbaron o algo así, pero imagínate, 63 millones de hombres. Sí, y No, y justamente eso es lo que seguramente pasa, ¿no? en la Deep Web debe haber muchas de estas cosas mucho más fuertes, impresionantes, drásticas y hasta sádicas, ¿no? Fíjense que para Sí. ilustrar, perdón, No, más es que este quería tema, comentar algo, sí, Alex, perdón, porque tenemos unos comentarios aquí adelante, por favor. en YouTube. Sí, gracias. Sí, que justamente ahorita del final de lo que hablas, esto es como de
todo lo que uno puede estar viendo en redes sociales y cómo uno puede estar idealizando algo. Y en base a eso, aquí tenemos Andrea Morales, nos hace una pregunta. Nos dice que está realizando una investigación sobre el impacto de hombres al idealizar figuras o ídolos inmorales, ¿no? O sea, como que idealizan a alguien que no está como de acuerdo en la norma social, me imagino. Em, que no sé si podrían comentarle algo al respecto. O sea, sí hay un tema de idealización, o sea, ¿por qué se idealiza más a, pues sí, justo como hombres más agresivos, En este momento, justo porque ha morales? estado muy cuestionada la masculinidad, por eso también hay más violencia hacia la mujer, ¿no? Pareciera que tendríamos que estar en una época más abierta porque los feminismos han ido avanzando, pero acá el problema me parece que ya no es tanto en cuanto a pensar la cuestión del feminismo, sino a pensar en conjunto la cuestión de masculinidad. Han sido ya tan cuestionados los hombres que ahora tienen la pregunta, bueno, ¿y ahora cómo tengo que ser hombre? Uh-huh. Entonces han venido a reforzarse estos modelos, ¿no? De lo que es el hombre fuerte, agresivo, uh-huh. Y por eso ahora se están buscando mucho esas figuras y por eso también están saliendo a la luz figuras y personajes terribles, pero lo que no queda vista la cuestión terrible, sino lo que se admira es el poderío, es el poder. Claro, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, es la carencia que trae el sujeto y entonces quiere admirar ese poder. Y por último también quisiera comentarles, o sea, porque también se da mucho este tema justamente del suicidio, ¿no? O sea, como que los casos que hemos visto llegan, matan a alguien y luego se intentan suicidar. Porque esa es, digamos, como la violencia radical. Es el acto más radical ante no poder acceder ante estos ideales o estándares. Me gustó mucho cómo lo dice justo Rita Segato. Ella dice, es más potente el mandato de masculinidad que la vida misma. Es más potente llevar a cabo un acto, ¿no? Que los valide de alguna manera, aunque eso conlleve llevarse la vida, de soportar la vida con ese dolor psíquico. Y tendría también que ver con este homicida que hay en todo suicida y ese suicida que hay en todo homicida. Es como se maneja esta cuestión violenta. Por eso muchos hombres que encuentran a la mujer con el amante matan a la mujer, matan al amante y después se matan ellos. Es como si esta frustración no se acabara destruyendo a los otros. Hay que autodestruirse para dejar de sentir esto, ¿no? Es el sadismo freudiano. Ajá. Y, por ejemplo, también hay algo en otro tipo y otros contextos del suicidio. Por ejemplo, hay veces que se deja una carta, tú eres acá el experto en eso, se deja una carta en donde dicen no es responsabilidad de nadie, ¿no? Pero acá no se exime a nadie de la responsabilidad, al contrario, se señala y todavía se hace un acto muy potente de, pues es que la mujer, ¿no? Se suicidó porque la mujer, era incel porque la mujer. Entonces, es una manera también, digamos, como de aniquilar, porque aunque hay un determinismo biológico, el problema es que por más determinismo biológico sigue habiendo un deseo por la mujer. Ya hubo un rechazo, es decir, había deseo por la mujer. Entonces pues no se puede, entonces mato el deseo. Es decir, mato esa parte. Si tengo que acabar con mi vida para matar el deseo por la mujer, pues lo hago. Y eso tiene una potencia enorme. Es como en en las situaciones de pareja donde el hombre ahora se golpea porque la mujer casi le obliga, ¿no? Así como casi de me pego a mí porque si no te violentaría. Es una potencia de violencia terrible, porque además todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente, por eso digo que no se puede pensar como un hecho aislado, es una demostración de poder. Entonces,
ese acto del suicidio es una demostración también del poder de mato al deseo, es decir, mato a la mujer por medio de mi propia vida. Sí, que en psicoanálisis decimos ese objeto introyectado, ¿no? Ajá. Ese objeto malo que lo mato matándome, ¿no? Porque está dentro de mí. Ahora sí, Mariale, todas las recomendaciones que nos tienes preparadas para que nuestros disponibles puedan seguir, conocer y aprender, y por ahí les puedes compartir algo. Adelante. Así es, Alex, muchas gracias. Y bueno, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Suicidología. Pues bueno, pues primero quisiera recomendarles esta serie Adolescencia, la que se encuentra en Netflix, que justamente pues es la más directa y actual, ¿no? Que explora este tema, explora la influencia de la manósfera y la ideología incel en jóvenes, vinculando el acoso, la violencia y el aislamiento. Entonces, bueno, esta serie justamente está basada en este movimiento. También quisiera recomendarles la serie de Euforia, esta la pueden encontrar en HBO y en esta, pues, más bien vamos a ver como mucho este movimiento de los adolescentes. Van a ver ciertos personajes también masculinos con inseguridades, rechazos y conductas tóxicas. Entonces, bueno, también es muy útil para poder construir y analizar la parte masculina. Y de películas, quisiera recomendarles las del Joker, la del 2019. Esta la pueden encontrar tanto en HBO como en Prime Video. Y bueno, pues es este clásico del Joker que lo hemos, yo creo que la mayoría lo ha visto, ¿no? Y es el retrato extremo del aislamiento, este como resentimiento social y de construcción de identidad desde el rechazo, ¿no? Y vemos justamente pues cómo el Joker desde ahí se construye para, pues después cometer asesinatos. Y luego tenemos el libro de la máscara de la masculinidad. La autor es Lewis Howes y analiza cómo los hombres reprimen emociones y desarrollan ciertas desconexiones. Entonces, pues bueno, al final, si lo estamos viendo, todo va justamente en esta línea, ¿no? De la masculinidad, en esta línea, pues de ver más sobre la parte emocional del hombre. Y bueno, también queremos recomendarles, tenemos un manual que justamente habla de los conceptos clave, ¿no? Se llama Conceptos clave para comprender la manósfera, machósfera en México. Y justo nos habla de todos estos conceptos del INCE, la píldora roja, la píldora negra, todos estos que hemos visto ahorita. Este manual nosotros lo tenemos gratuitamente para quien quiera adquirirlo, pues ya sea que ahorita nos escriba en YouTube en los comentarios, ahorita en vivo, o si no, en mis redes sociales, pues también me lo pueden pedir y con mucho gusto yo se los paso. Y bueno, pues para más recomendaciones pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias, Mariales, por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán del interés de nuestros disponibles. Yo conocí el fenómeno del incel a través de la serie de Adolescente, que me impactó muchísimo. Creo que fue una serie que se difundió en muchos países y que muestra un poco la adolescencia actual. Aquí la pregunta para Mitzi y Alberto: ¿qué mensaje le darían a las personas que nos están viendo y están viviendo en este tema? Pues el mensaje sería como volver al vínculo, volver a lo social, ¿no? Creo que a veces hay una gran diferencia entre el mundo virtual al mundo real, ¿no? Entonces la invitación es salir al mundo, a convivir, porque eso cambia completamente las perspectivas y los fantasmas internos. Esa sería como mi recomendación. Gracias. Yo me uno a su recomendación. Lo mismo. Claro que sí, hay que, yo lo decía anteriormente, como conectarse más con la realidad y menos con lo virtual, y también menos con la parte interna, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de estos adolescentes con poca tolerancia a la frustración, con poca capacidad de demora, con una dificultad para vincularse afectivamente con el sexo contrario y otras condiciones que podemos allí ir sumando. Pero si están en esta situación, la recomendación es que busquen un especialista y que evitemos tragedias, problemas, conflictos, muertes, homicidios y suicidios.
Yo les quiero agradecer su presencia y, bueno, pues, ¿cómo pueden contactarlos? Pues a través de nuestro correo, yo la verdad justo, ¿no? Con las redes, soy muy mala, pero tengo el correo. El correo es smiths@gmail.com, ¿no? Ahí es donde pueden contactarme. Y también por correo es galvezalbertoramirez@gmail.com. Pues gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y te invito a continuar informándote de manera responsable en suicidología.com.mx, donde encontrarás recursos gratuitos y contenidos especializados para ti o para quienes te rodean. Actualmente contamos con inscripciones abiertas a nuestros diplomados en prevención del suicidio, tanatología, logoterapia e intervención en crisis, diseñados para fortalecer la formación y el acompañamiento profesional. Recuerda, una intervención oportuna puede marcar una diferencia significativa. Gracias por formar parte de esta comunidad y comprometida con la salud emocional. Hasta pronto.